Ya. Bien, buenas tardes. Hoy día es 29 de mayo del año 2021 y en esta oportunidad tenemos programada la presentación del libro de Ramiro Barría, un libro que se llama Historias y leyendas campesinas de la comuna de Purranque. Este fue un libro editado hace algunos años atrás, ya acá en Purranque, con el patrocinio del Fondo Regional, ¿no? Y el libro consta de 5 capítulos. El primero de ellos se denomina Leyendas de Tesoro o Entierro. Aquí el autor recopila las leyendas dispersas, principalmente en el sector rural del territorio de Purranque. En el segundo capítulo, denominado Fauna Acuática y Mitológica, el autor recoge las leyendas relacionadas a los ríos y lagunas. En el tercer capítulo, que el autor denomina Historias de contenido sobrenaturales, el autor aborda las historias y leyendas de origen principalmente chilote. Mientras que en el cuarto capítulo, el autor lo denomina Historias trágicas. Allí el autor aborda 2 relatos de crímenes. Y por último, un quinto capítulo, se incluyen otras historias de otra clasificación, digamos, como las historias referidas al Puma, las caravanas de carreta maderera, las rutas de la madera, y bueno, en ese caso, los balseros del río de Purranque, que es una cosa sencillamente impresionante. Buenas tardes, Ramiro Barría, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, un gusto que me hayas invitado a participar, aquí estoy con mucho gusto y qué bueno esto de fomentar nuestro patrimonio, que es muy amplio, muy diverso y parte de ese patrimonio también son nuestras leyendas, nuestras historias. Sí. Así que bueno, contento, estoy bien y qué bueno por lo que estás haciendo, te felicito por todo tu trabajo en este sentido. Partamos por el primer capítulo que se denomina Leyendas de Tesoro o Entierro. Ramiro, te recuerdo que estamos en el Día del Patrimonio, en verdad son 3 días, 28, 29 y 30. Hoy día es 29 de mayo y estamos en torno a esa actividad. Decíamos, el primer capítulo corresponde a Leyendas de Tesoros o Entierros. Cuéntame, ¿cuántos relatos lograste recopilar en ese caso? Bueno, partiendo de un entierro aquí mismo, en las cercanías de Purranque, logré consignar 10 historias. Hay muchas más, pero por lo menos el criterio era incluir aquellas que tuvieran algún protagonista. Ojalá, idealmente, alguien que diga, yo fui a desenterrar eso, yo lo anduve buscando. Entonces, busqué personas que encontré y que me narraron experiencias que ellos tuvieron, o alguno dijo fue mi papá, mi abuelo, en fin, y en base a eso escogí 10 historias. Vale. Y como digo, la primera está dada aquí en un contexto muy cercano, aquí en el sector de la Laguna del Lino, que se llamaba, o la Toma del Lino, como lo denominaban los antiguos. Y ahí entonces yo logré entrevistar a los 3 que participaron, es decir, encontré a estos 3, ahora están fallecidos, en años recientes ya fallecieron, 3 trabajadores de la fábrica de lino, que ellos vieron cosas, vieron fenómenos un poco sobrenaturales, y la leyenda que decía que ahí había un entierro, y lo interesante es que ellos creen esto, por las cosas que ellos ven, las evidencias que ellos ven ahí, y se van, por pala y picota, y se van una noche de San Juan a desenterrar, así como decía la leyenda, que tenía que ser cerca de la medianoche, que tenían que ir con algo de gas para ponerle ahí, hacerse valor, y ellos van, y ellos me cuentan cómo lo hacen, cómo se juntan, cómo excavan, y toda la historia. Oye, entonces, yo creo que eso tiene un mérito, porque los 3 en vida, logré entrevistar a los 3 que participaron de eso. Hay doy los nombres, en fin. Ramiro, un tremendo mérito, porque hay 2 o 3 cosas que se pueden decir. A ver, la primera es que habitualmente los entierros están asociados a la noche de San Juan, ¿no? La noche de San Juan se ven llamitas, arden algunos arbustos,
etcétera. Sí. Y lo otro que quería agregar yo, y que esto sí es importante, a pesar de que estas historias son orales, digamos, no, porque no están fijadas en ningún texto físico, la suerte que tuviste tú fue extraordinaria, debido a que tú entrevistaste a los personajes y te dijeron que a pie juntillas que ellos habían participado en esto, de modo que lo que vieron y lo que sintieron no se puede desmentir, digamos, ¿verdad? No, no. El testigo, o sea, este libro corresponde a la categoría que se conoce como historia popular, tú lo sabes, y la historia popular cada vez ha tenido más mérito, porque antiguamente decía, no, eso es un montón de leyendas, pero yo he escuchado y he leído a historiadores y que ellos valoran mucho la historia popular porque dicen que la historia popular permite pesquisar a veces detalles o datos que llevan a una investigación más profunda. Entonces, estas personas que uno entrevista, primero que nada nos dan algunas pistas. Es decir, en el siglo pasado, la gente creía en los entierros, la gente algunos de ellos participado o habían visto algún fenómeno, así que eso también es relevante porque esto era parte de nuestro paisaje rural, acá en Purranque, Claro. y gente que tomó en serio esto, o gente, sí, ¿me estás escuchando, no? Sí, perfectamente. Además estaba pensando, ¿Ya? Sí, Ramiro, ya. Ramiro. Entonces, Perdón, sigue. Entonces, en el caso de estos relatos que yo tomé, a mí me dio mucho, le consideré importante cuando yo tenía un testigo más o menos directo, o por lo menos que fuera por lo menos de segunda mano. Y me encontré con muchísima gente que no la pude incluir por razones de espacio, de propósito del libro, que me decían, no, yo vi la llama, no siempre asociada a la noche de San Juan. Yo creo que ahí está un poco la cuestión de la leyenda, ¿no? Asociada a esa noche, pero gente que en otras épocas vio arder algo donde no hubo fuego. También me encontré con muchísimos testimonios, no solamente estos 10, mucha gente me dijo, mi papá vio cómo ardió tal cosa, yo cuando niño vi esto y no los incluí nomás, pero esto en el siglo pasado, siglo XX, esto era, hablar con la gente antigua, esto era generalizado en los campos. ¿Quién no había visto arder o quién no sabía alguna historia de un tesoro oculto? Pan de cada día. Ramiro. Sí, era parte del tema, era parte del paisaje. Ramiro, yo iba a complementar lo que tú ya habías señalado también, el hecho de que la oralidad siempre trae algo, digamos, algo inquietante, alguna verdad media, etcétera, etcétera. Es lo mismo que la literatura para niños, que nunca es siempre está un mensaje, a veces está un mensaje oculto, a veces está un mensaje más expreso. Pero en el caso, por ejemplo, de los entierros, lo importante acá es que esta era una zona de oro, donde había lavaderos por muchas partes, ¿no? Digamos, incluso podríamos fijar el hecho de que Millantú estaba relativamente cerca, una de las principales minas de oro, un lavadero de oro superficial, que funcionó durante unos 50, 60 años durante el siglo XVI, los primeros años que llegaron los españoles, ¿no? Y fue una cosa realmente increíble, dio mucha noticia y probablemente dio mucha riqueza. De modo que por los caminos de esta zona seguramente transitaba mucho oro o transitaba oro robado, qué sé yo, todas las variantes. Y por eso existen tantas leyendas. Sí, el Camino Real facilitó todo esto, porque recordemos que lavaderos de oro que tenían los españoles, donde los indígenas tenían que explotarlo bajo la tutela de ellos en el siglo XVI. Después de esto, con el alzamiento indígena que provocó la destrucción de Osorno, y luego se cerró esta ruta porque ya los huilliches no permitieron transitar más, y esta ruta del Camino Real del siglo XVI que se abrió quedó abandonada. Entonces, cuando se reabre esto en el siglo XVIII, ¿sí? Siglo XVIII, sí, cuando nuevamente se repobla Osorno, ¿sí? Y se retoma
se retoma de nuevo la ruta. Entonces, nuevamente la gente empieza a acordarse que hubo minas, que hubo lavaderos, y la gente por su cuenta, ya no los españoles, sino los criollos, los hacendados, hasta soldados y cuestiones, empezaron por su cuenta a buscar lo que quedó abandonado cuando se cerró el Camino Real en el siglo XVI. Y ahí entonces comienzan a buscar y ahí empiezan a aparecer leyendas porque la gente dice, yo creo que hay un derrotero en esto, yo creo que acá podemos encontrar una mina, yo creo que acá los indios que cuando se cerraron las minas y los lavaderos, los indios dejaron oro enterrado, yo creo que quedó oro enterrado. Y allí entonces empieza una búsqueda. Ahora, en el siglo XVIII el camino tomó ramificaciones, es decir, está la ruta principal que venía de arriba de Rahue Alto, pasaba por Riachuelo, pero, y pasaba por acá, sí, pasaba por Crucero, pero también hay una ramificación que sale hacia Los Riscos, por ejemplo, que baja por Puquitrahue hacia Huillusca, y eso también la gente le llamaba Camino Real. Esto claro. Quiere decir que era porque eran ramales que estaban vinculados con el Camino Real y se hicieron principalmente, uno de los motivos, bueno, comunicarse también por la gente que se empezó a establecer después del siglo XVIII, pero también tenía que ver con la búsqueda del oro, más o menos donde se supone que hubo lavaderos, ahí en el camino a Puquitrahue, ese camino buscaba las alturas de la precordillera, pensando en que por ahí los indígenas habrían ocultado oro. La historia de las 7 carretas de oro nace justamente por un oro perdido que no llegó nunca a Osorno. Es el claro. tema, porque en Osorno hubo incluso casas de acuñar monedas, increíble, ¿eh? No sé si tú has investigado eso. Sí, sí, sí. Hubo incluso casas para acuñar monedas en Osorno, producto del oro. Fue la primera del casa, oro que se traía de... Fue la primera casa de moneda que existió en Chile, la que existió. Sí. Luego existió en Valdivia también. Ah, sí. Y luego en Santiago. Eso no lo sabía. Sí. Oye, interesante, interesante. Oye, y sin ir más lejos, pues, hay entre las historias que tú habrías compilado también, una de ellas me sirvió como inspiración y se refiere a la del camino, a este camino que unía Purranque y Río Negro, al antiguo camino de Purranque a Río Negro. El camino que se llama Estero Largo. Bueno, la historia del nombre de Estero Largo se debe a que por unos 100 metros el camino se sumergió en un estero y las carretas y los caballos y a lo mejor las personas podían andar por él. Pero en un periodo más avanzado, ya incluso el siglo XX, este camino dejó de funcionar y prácticamente yo diría que se cerró en forma natural, solo, porque los motores a combustión interna no podían pasar por allí y el tren también hizo lo suyo. De modo que este camino termina cerrado, fíjate, y hoy día hay puras murras, en fin, no hay tránsito. Pero lo que quedó, sí, y esto es lo interesante que tú rescatas, es que allí habría habido un entierro de oro. Hay una leyenda. Y tú de nuevo entrevistaste a unos personajes ahí y ellos habrían asegurado varias cosas. ¿Qué me puedes decir Sí, de eso? Bueno, esa huella que es más antigua que el camino viejo, que era que unía, que pasaba acá por Río Negro, Purranque, Corte Alto, en fin, antes que exista la carretera, pero había una huella antigua que era una desviación, diríamos yo, del camino real y que yo creo que en algún punto se conectaba con el camino real que se iba hacia el sur. Hay un testimonio del padre Gabriel, ¿sí? ¿Sí? Yo también sostengo eso. ¿Sí? Yo también sostengo eso. Por ejemplo, hay algunos relatos documentados donde se llama camino real a una huella que pasa por Osorno, cerca de Río Negro, y que la llamaban Camino Real los antiguos. Siempre la conocieron por Camino Real. Incluso la villa Camino Real que está ahí, que va hacia el fondo de los Martínez o Matei y toda esa zona, esa villa, por darle una connotación histórica, porque está relacionada con
esa huella, o sea, el camino real también eran otras huellas que estaban relacionadas con el camino principal y que, como eran hechos en tiempos de que dominaba la monarquía española, se le llamaba camino real. Y ahí hay un mapa dibujado por el padre Gabriel Guarda en el siglo XIX, y si uno mira ese mapa, aparece una variante del camino real que pasa por Crucero, que pasa por Maipú, en fin, que pasa por Tegualda y todo el camino tradicional que conocemos. Entonces, en ese mapa, yo lo menciono aquí, pasa por los parajes de Río Negro y Purranque, y más al sur, no sé en qué punto, se une con el camino real que conocemos nosotros. Y allí, interesante que en ese mapa del siglo XIX, Gabriel Guarda, que es también el historiador, investigador, lo llama camino real. Entonces, lo que planteo yo aquí es que si desde muy antiguo le llamaban camino real a esta huella, probablemente los españoles también la hicieron o pasaron por ahí buscando oro en este sector de acá, en el sector de Estero Largo. Y de ahí quizás de oro que ellos tuvieron, quizás un lavadero, no lo sabemos, esto es una hipótesis, los españoles quizás buscaron oro allí, y de ahí surge el tema de que quedó oro enterrado allí en el sector de Estero Largo, porque esta historia del entierro de Estero Largo fue encontrado en España. Hay un señor Morrison que él encuentra documentos en España sobre este tesoro, y de España se viene a Chile. Entonces, este es un testimonio muy antiguo que quedó en documentos muy antiguos en España. Sí, dos o tres cosas. Mira, efectivamente yo creo que hay que reconceptualizar y contarle a la gente que en realidad el camino real es un complejo de caminos. No es solamente una ruta, sino que tiene variantes. Sí. Por ejemplo, lo importante es señalar que el camino real, que venía desde Osorno y que llegaba hasta Maipú, por ejemplo, o Maipú, era una ruta que curiosamente venía por todo lo alto de la cordillera de la costa. Y entonces, con enormes subidas y bajadas, tal como incluso se puede apreciar ahora. Y entonces, en los meses de invierno, uno puede pensar que esa ruta era verdaderamente imposible. Y que entonces una variante que salía de Riachuelo, pasaba por lo que después va a ser Río Negro, pasaba por lo que después iba a ser Purranque, y de nuevo conectaba con Maipú, entonces es bastante creíble, es bastante plausible. Eso por una parte. Lo otro es que efectivamente, tal como tú bien mencionas, esta historia del oro trascendió, y la presencia de un señor de apellido Morrison, australiano, que habría descubierto por lo demás información en España, lo hacen llegar acá a la zona en busca de este tesoro. Yo, colgándome en la historia que tú bien reconstruiste, digo, entrevisté brevemente a dos personajes más que tú no tocaste, seguramente por tiempo, pero que yo te invito también a conversar con ellos, que es el propio dueño del actual Fundo Los Queltehues, don Enrique Matei, y un funcionario de él, un trabajador de él, que se llama don Helmut Obando. Entonces, ellos, en el caso de Enrique Matei, el que llegó acá primero fue su papá, pero él me contó que cuando se hizo cargo de la administración del fondo, él se enteró de que acá había un lavadero. Y esa cuestión a mí me conmovió, digamos. Y dice que encontró algunas pruebas de aquello. No pudimos conversar bien porque estamos en contra del tiempo, pero eso es una cuestión que es pendiente, que la vamos a investigar, y yo te invito también a que participamos de eso. Y como te digo, el segundo... Interesante. El segundo personaje con el que pude conversar yo fue con Helmut Obando, y él me contaba que vivió su niñez y su adultez, digamos, aquí en un sector del camino Estero Largo, y que vivía muy cerca del lugar donde ocurrían cosas, y donde supuestamente estaba precisamente el encierro, o el entierro, digo, que era un árbol, digamos, que en este minuto se me va el nombre,
un tremendo árbol que tenía 4, digamos, raíces grandes y había hueco, digamos, era hueco en el centro. Y allí se suponía que estaba el entierro. Dice que él vivía muy cerca a unos 100 metros. Y que el entierro y ese árbol estaban a 50 metros al sur del lugar donde el camino se hundía originalmente en el estero. Así que hay un lugar aproximadamente muy preciso respecto de este entierro. Lo otro que me confesó Helmut Osvaldo es que él con un grupo de niños habrían hecho un intento de excavación, pero que salieron arrancando, digamos, porque tuvieron miedo, ya que había otra historia que cuando alguien estaba excavando salían culebras, alimañas y cosas así. Así que no concretaron esa acción. Es lo que le pasó a los que estaban desenterrando ahí en la toma claro, León, ¿eh? Es coherente, ¿no? Sí, ellos por lo menos, sí, bueno, ellos tomaron bastante licor fuerte para tener valor, pero dice que finalmente el entierro se transformó en una roca, porque esa es otra parte de la creencia de que cuando la persona o tiene miedo o nombra a Dios, eso es la leyenda. Supuestamente el entierro se corre, desaparece y se va para otra parte, porque se supone que hay poderes sobrenaturales, que el diablo es el gran custodio de estos entierros. Entonces, él a quien quiere se lo da, y si ve que la persona es muy cobarde, por eso manda visiones de miedo para probar la valentía, y si la persona persevera, lo encuentra. Si nombra a Dios, desaparece, o si la persona está muy llena de codicia, cosas. Entonces, según me decían ellos, cada uno de ellos, porque ellos no encontraron el entierro, pero finalmente encontraron una roca grande en el lugar, y que uno de ellos dice, don Francisco Almonacid, dice primero que él tocó algo hueco. Yo le dije, ¿no será que era una piedra solamente? No, me dijo, no era una piedra, era algo hueco. Yo le dije, ¿pero usted está seguro? Me dijo, yo fui palero toda mi vida, yo sé cuando mi pala toca algo que es piedra, o es palo, o es otra cosa. Esto era algo distinto que sonó hueco. Yo creo que era algo que había ahí, y cuando mis compañeros se llenaron de codicia, dijo, y se bajaron allá al hoyo, dijo, al final eso se transformó en una piedra. Esa fue la conclusión de la historia, así que al final... Bueno, entonces quedó pendiente también. Sí, quedó una sensación de que quedó pendiente, y quedó una sensación como que producto, se culpaban mutuamente. Por ejemplo, don Juan Castillo dice, él tuvo la visión, él tuvo el sueño, en un sueño él vio que había un árbol botado, y que en el árbol ahí le decía una voz que él excave en el árbol, y el árbol, no había ningún árbol botado, hasta que un día, después de un temporal, dice él, se dio cuenta que el árbol había caído, un árbol que siempre había cerca de la laguna. Y ahí entendió que era el árbol de sus sueños y que él tenía que excavar. Y dice, yo cometí el error de buscar estas personas que después, eh, el entierro, dice, era para mí. Yo tenía que haberlo excavado, pero fue un error haber buscado socios para ir. Claro. Son las explicaciones que la gente da un poco en el contexto de esta creencia, pero ahí, en ese lugar, sí, estas 3 personas que te nombro, los 3 ya están muertos, los entrevisté, ellos me dijeron, nosotros fuimos a excavar el entierro ahí a ese lugar, y bueno, no lo hallaron, pero le daban distintas explicaciones al fenómeno. Claro. Vemos que ha entrado a nuestra sala de conversación don Juan Segundo Poblete, gran amigo, profesor. Juan, bienvenido. ¿Nos escuchas bien, Juan? Don Juan, bienvenido. ¿Nos escucha? Ahí se está calzando. ¿Sí? Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Aló. No nos escucha. Tiene problemas para escucharnos. ¿Nos está escuchando, don Juan? Ahí está conectando con el audio. Ahí sí. Qué bueno.
Ya somos 3. ¿No se escucha? Nada todavía. Hay un poco de problema de señal, probablemente. Entonces, ahora, el propósito del libro no es solamente recoger leyendas, sino un poco, un poco transmitirle a las nuevas generaciones aquellas cosas que nuestros viejos sabían o manejaban o que ellos conocían y que por la pérdida de la oralidad, porque tú debes darte cuenta que a medida que las nuevas generaciones están viniendo, se está perdiendo la oralidad y la gente ya no cuenta historias. Es decir, nuestros viejos era una forma de entretención, pero también una forma de comunicarse con los hijos, con los nietos, con las nuevas generaciones y contarles su historia. Yo mismo fui niño, yo escuché a mis abuelos y a mí me encantaba escuchar eso. Cosa que se va perdiendo porque las nuevas generaciones ya nos interesan en escuchar las historias de los viejos. Entonces eso me movió a recopilar estas historias porque también es una forma de conectar nuestro pasado con las generaciones presentes. Así es. Ese es el mérito que tiene... Hola, don Juan, bienvenido. ¿Nos escucha? ¿Sí? ¿Nos está escuchando? Sí, parece que sí. Ahí tiene que encender su micrófono. Encienda su micrófono. Está apagado el micrófono. Ahí que ser. Su micrófono está apagado. Tiene que encenderlo ahí en... A ver, enciéndalo. Tiene que activar su micrófono. No sabe cómo. Ahí aparece apagadito. A ver, ahí en la pantalla, ahí está la figurita del micrófono. Está abajo ahí. Bueno. Abajito está en... Oye, para que podamos escucharlo, nos gustaría escucharlo, don Juan. Ah, sí, porque debe tener un par de historias también jugosas, ¿no? Juanito. Sí, me gustaría escuchar. Don Juan fue también, me hizo clases a mí ahí en la escuela número 3. Ya. Yo estudié en la escuela número 3 de hombres. Allí también me hizo clases, don Juan. Ahí sí que escuchamos el micrófono. Ahora sí ahora sí, don Juan. Ya, le acerqué. Sí, ahora falta la imagen nomás. Coloque la imagen ahora. El televisor está muy fuerte, sí. Hay una tele, una radio, no sé. Juanito, apaga la tele. Ya. Ahí sí. Oye, ya. Ahí te escuchamos bien. Ahí sí lo... Ya. Si coloca su imagen para que lo veamos, mejor. Ay, la cámara. Tampoco sé qué la cámara tiene... No se ve cámara. La cámara falta. Sí, hay una cámara. Por ahí una imagen chiquitita ahí de... Dice de tener video. Abajo. Pero hay la figura de una cámara. Pero no es tan importante. Oye, no lo veo, no veo. Pero lo escuchamos. Pero te escuchamos perfectamente. Audífono, auricular. Lo estamos escuchando bien. Don Juan, quiero hacerte una pequeña introducción para que tú nos relates algunas cosas. Nosotros con Ramiro estábamos conversando del libro que él lanzó hace un par de años atrás y estamos revisando el primer capítulo que se refería a los tesoros, tesoros y entierros. Leyendas, son leyendas. Y habíamos conversado de un tesoro perdido allí en la toma de la fábrica de lino, y habíamos mencionado también otro muy conocido también, de Estero Largo. A ver qué alguna otra historia que tú hayas escuchado. Volvió a apagar su micrófono. La cámara se apagó de nuevo. Se apagó la cámara, don Juan. ¿El micrófono también? El micrófono, o sea, el micrófono. Ahí sí. Ahí sí estamos escuchando. Ya. Cuéntanos. Ya, ahora. Juan, cuéntanos. Sí, lo estamos escuchando. Algunas historias de tesoros
y entierro escondido, o entierro perdido, vaya a saber. Que usted haya escuchado. Bueno, ¿Escuchó alguna vez? tal vez sí, sí, sí. En cierta ocasión, de esto ya muchos años, en lo que era la escuela Bernardo Higgins, donde yo estudié. Esa escuela se ubicaba al lado del templo de la Alianza Cristiana y Misionera, en Cayo Higgins, Mm, donde vivía últimamente la familia Ponce, todavía están ya. ahí. ¿Ya? Ahí había una higuera en el patio del colegio. Entonces, ahí decían que había tal vez un tesoro escondido, o tal vez Ah, debe ser por la misma situación que se daba por las creencias, ¿cierto?, de San Juan, que decían que esa planta, esa higuera florecía y era el 24 de junio y que allí había un tesoro. Entonces la gente de la época, yo era pequeño en ese entonces, eh, muchos estaban alerta, pero otros no se atrevían a salir porque decían que ahí rondaba el demonio en la noche del 24. Entonces estaba bien. la incertidumbre de que si era así o no era así. La gente comentaba eso, pero no se atrevía a salir, Claro. ¿cierto? Por Sí, la situación esta del Satanás que anda por ahí. sí. Entonces, año a año se repetía esa situación. Después ya parece que ya se perdió la idea esa que alguien lanzó y que tuvo en vilo a mucha gente por muchos años. Interesante. En toda esa Eso historia, Interesante, sería ¿ve? algo que... en toda esa historia rondaba efectivamente el diablo, ¿eh? La figura. Yo pienso que nadie Sí, nadie había visto al diablo, pero todos lo asociaban ahí con cosas, Claro. con cosas extrañas, digamos, incluso por ejemplo, acá don Helmut Obando me contaba que, claro, asociado al tema del tesoro de pelo largo, se veían unas gallinas castellanas algunas veces, otras veces negras. eh, él mismo las veía y eso me lo contaba. Luego intentó varias veces capturar la gallina, ¿no? Pero que por arte de magia desaparecía. Incluso una vez dice que se le apareció un torito y él hizo el mismo empeño de alcanzarlo, digamos, y de pronto desaparece. Son cosas muy, muy extrañas. Ramiro. sí. Por ejemplo, ahí yo menciono el caso de que nos contó la señora Lucinda Quisel, que también ya es muerta hace un año de Hueyusca. Ella vivió toda su vida ahí en Hueyusca, fueron propietarios y tienen campo hasta el momento. Y ella contaba algo que ella escuchó de niña a su papá, de un señor Rogel ahí, que sacó un entierro. Y ella me decía, mi papá lo vio, y ahí lo curioso fue de que la señora de este caballero Rogel, ella dice que vio que un perrito apareció de repente, de la nada, y el perrito empezó a caminar delante de ella, y el perrito llegó hasta una mata de murra, una mata que había ahí, dio la vuelta detrás y se perdió. Ella lo buscó y el perrito desapareció. Entonces ella clavó ahí un palo y dijo, aquí hay algo. Y se lo dijo a su marido, y segundo que cuenta, su marido fue a excavarlo después y sacó un cajón, dice ahí, que era metálico y color verde. Eso me dice a mí que era un arcón de cobre, porque el cobre con la humedad se vuelve verde, se coloca del color verde después. Y ahí había oro, toda esa historia. Entonces, estas creencias, digamos, tienen elementos comunes, porque cuando son puras historias fantásticas que alguien inventa, eh, se vuelven muy dispersas, pero aquí hay elementos comunes. Y podemos citar varios elementos comunes, como este que estamos hablando, de que hay una visión de tipo sobrenatural asociada al lugar. Pueden ser luces, pueden ser llamas. Yo tengo mismo una tía que todavía vive. Ella me dice que ella una noche fue, esta historia no la incluye en el libro, ella fue a buscar ropa, su mamá la mandó, ella tenía como 12 años, y miró hacia un cerrito donde habían árboles,
y dice que de pronto vio una llama que surgió de la raíz y envolvió, una llama, dice, celestita, muy bonita, y envolvió todo el árbol y desapareció en la copa. Ella dice que nunca lo dijo hasta con los años, y después le decían los otros, tenías que haberlo dicho porque ahí estaba el entierro, o sea, si tú lo viste de esa manera, ahí estaba. Entonces, sí hay gente que todavía vive, que puede decir, yo vi la luz salir y no era un incendio, el árbol jamás ardió, sino que era una llama de tipo sobrenatural. Claro, oye, sí, es interesante este hecho, digamos, porque a mí estas historias de oro perdido, qué sé yo, me sugieren por lo menos dos cosas. Una, que había oro circulando y que esto se transmitió, ¿no? Y dos, de que las condiciones de precariedad en las que vivía la sociedad eran tan altas que probablemente se generó un mecanismo no de defensa, pero sí un mecanismo supletorio, digamos, en el sentido de que, claro, era la sociedad en general era tan pobre que entonces vivía esperanzada en encontrar una fortuna y así de golpe probablemente mejorar sus condiciones de vida. Pero esto por un acto no milagroso, pero fortuito, y porque ya no veía otras cosas, otras soluciones a sus problemas. Creo que por ahí va también esta idea de encontrar un oro, una fortuna, incluso hacer pacto con el diablo, digamos, a costa de vender su alma. Esa era otra opción. Claro, claro. Por ejemplo, la gente decía que en su momento de desesperación, a veces de tremenda necesidad, de deuda o deseo de surgir, gente se fue al monte a invocar al diablo. Por ejemplo, me decía un anciano que está muerto, que él en un momento porque una novia lo menospreció porque era pobre y se puso de novio con otro que era rico. Entonces dijo, yo voy a ser más rico y ella le voy a demostrar el despecho que me hizo y me voy a vengar mostrándole que soy más rico. Entonces dice, se fue a un monte y ahí hizo lo que según había que hacer y comenzó a invocar al diablo. Ahora dice que de repente empezó a salir un viento tan fuerte, pero un viento que y ahí él se asustó, dijo, ay, es el diablo, y al final salió arrancando y se olvidó del pacto. O sea, es curioso, pero es chistoso, pero nos muestra que sí hubo gente que en un momento de necesidad quiso obtener riqueza de manera fácil o rápida. El tema de los tesoros tiene sí un ingrediente real, que es la presencia de oro y de plata que hubo en esta zona. Claro. Antes que lo exploten los españoles, antes que llegue el hombre blanco, los indígenas lo utilizaban como adornos. Los pueblos indígenas del mundo nunca le dieron tanta importancia al oro como el hombre europeo, que era una fiebre por el oro. Entonces ellos lo utilizaban por razones ceremoniales, lo utilizaban por adornos, para su indumentaria, como en el caso de la plata. Entonces también trabajaron plata los indígenas de manera artesanal y también como parte de su riqueza, el oro, la plata, que ellos lograron hacer objetos al darse cuenta que esto atraía la codicia del hombre blanco y que despertaba una fiebre que podía ser peligrosa para la subsistencia de ellos, comenzaron a enterrarlo, porque preferían tenerlo bajo tierra, fuera del alcance del hombre blanco, cuando llegaron los hombres blancos, porque tenían una fiebre peligrosa por el oro y por la plata. Así que de ahí surge también la idea de que hay tesoros que son enterrados por los indígenas, que son muchas veces plata, también oro, que lo enterraban en cántaros. Sellaban el cántaro con arcilla y lo enterraban y después se morían y no se sabía también dónde lo habían enterrado y ahí surgían entonces las leyendas. También hay entierros que son de tipo de herencia, es decir, gente que fue rica y que su plata nunca la puso al banco. Yo conocí personalmente gente que su dinero lo iba enterrando porque no tenía confianza ni en la familia y no quería que nadie sepa dónde estaba su dinero. No quisieron colocarlo en el banco porque tenían desconfianza de los bancos, por una serie de cosas. Y muchas veces esa gente se murió y ese dinero nadie supo, ni la familia, porque yo conocí familiares que me decían, nosotros buscamos el dinero, la plata que mi papá había guardado, nunca supimos dónde la dejó porque se murió
sin decirnos dónde enterró eso. Ahí hay otro elemento que se agrega a la historia de los entierros. Juan, ¿tú tienes algún aporte que hacer al respecto? De nuevo con su... Claro, su micrófono está apagado. Su micrófono, enciéndalo. Se apagó su micrófono abajo. Para hablar, dice. Ahí, Ahí sí. Ahora sí. Ahí, entonces yo lo había apagado, entonces estaba al revés. Sí. Ya. Sí. Bueno, a propósito de esta situación, de tanto que se habla de los pactos con el diablo y todas las cuestiones, Sí. yo, bueno, los recuerdos que tengo son más que nada de mi niñez, ¿cierto? Entonces, escuché mucho de eso del pacto con el diablo. ¿Ah? Escuché de que tal persona le decían incluso empautado, Sí, algo así, empautado. ¿ah? Sí. Que tal, porque tenía pacto con el diablo y por eso Empautado. estaba empautado, claro. Entonces tenía sus bienes, todo lo que había adquirido era porque tenía un pacto con el diablo, que había vendido su alma al diablo. Entonces, en retribución a eso, el diablo le otorgaba riquezas y beneficios que eran inalcanzables para el hombre común, para la gente se apagó el micrófono otra vez abajo, lo pasó a apagar. Sí. Oye, ahí sí. Ya. Entonces incluso se daban hasta nombres de personas que estaban con el pacto del diablo. Y esto no solamente aquí en Purranque, sino que también después cuando trabajé en Osorno unos años, también supe de casos así que la gente daba a conocer que tenían pacto con el diablo. Sí, por ejemplo, cuando prosperaba una persona se enriquecía así rápidamente, como quien dice, de la noche a la mañana, se sospechaba que había hecho pacto con el diablo. Y prosperaba así, pues iba para arriba como la espuma. Siempre había la sospecha, se nombraban incluso conocidos agricultores aquí de la región, de la comuna de Purranque y de Río Negro. No voy a dar sus nombres, por supuesto, que son personas antiguas, pero la gente decía, ese tiene pacto con el diablo. Y se decía que el diablo se lo había llevado, cuando se moría de repente, repentinamente o de forma trágica, ese era el límite del tiempo que el diablo le dio de riqueza y se lo llevaba. Lo llevaba. Claro, esa era un poco la creencia. Claro, porque el precio que había que pagar, digamos, claro, el diablo te podía dar riqueza material, pero finalmente el precio que tenías que pagar era que el diablo se llevara tu alma, digamos, coherente, digamos, con la lógica, digamos, cristiana, ¿no? Etcétera. Así que súper bien elaborado la historia relacionada con el diablo. Oye, pasemos a un segundo capítulo. Yo no sé. Sí, ¿tiene algo que decir, Juanito? Sí, no, era una especie de pacto secreto, ¿cierto? Un trueque. Dinero, riqueza por el alma, ¿cierto? Para irse al infierno. Claro. Oye, a propósito de esto, también quiero hacer un alcance. A propósito de esto de los entierros. ¿Ya? En una época, todo esto, yo digo, son más o menos de la niñez. Una experiencia que tuve y que apliqué en el asunto en cuanto a entierro. Yo hacía entierro todos los años, pero eran entierros de mis juegos. De mis juegos, por ejemplo, bueno, durante el año, en las distintas etapas, había distintas formas de juegos. Entre otros, por ejemplo, las bolitas, las canicas, ¿cierto? Ya sea de vidrio, de piedra, que uno las conservaba y las jugaba y las guardaba como un tesoro de dinero, ¿cierto? Y era contar, porque se jugaba, ¿cierto? Y se ganaba y se perdía. Pero al final de la temporada pasaba el verano y había que guardar eso porque, y también empezaban las clases, después había que guardarlas porque ya el periodo pasaba, venía el trompo, después venían otros juegos. Y habitualmente en el lado frente a mi casa, en una parte secreta que yo tenía, guardaba todos mis juegos de bolitas especialmente y las enterraba. Y llegaba la otra temporada
lo iba a buscar. Y ahí estaban. Y ahora resulta de que la Bien. otra vez se quemó la casa y aparecieron los entierros. Ahí Oh, Felicitaciones, bien, Juan. Pero nos deja sí. así, nos deja en Pero se le vilo. volvió a pagar su... Nos deja en vilo. Se le vuelve a Sí, pagar. se le apagó el micrófono otra vez, abajo. ya, ya, ya. Ahí Oh, sí, Dios, ahora sí. ya. Entonces, aparecieron unas latas ya todo carcomidas, oxidadas y desarmadas y cargaditas de bolitas. Oh, ahí Ah, estaba el tesoro. Es, o sea, más o menos es una vivencia, digamos, que uno adquiere de lo que escuchó en su medio en la época, ¿cierto? A Sí, propósito de esto de los entierros, que se recuerda casi todos los años, el 24 de junio, ¿cierto? sí, Porque en muchos sectores aún se mantiene esa creencia, ¿cierto? De sí. que en tal parte va a haber un tesoro a estar en llamas y eso significa de que ahí está y hay que Sí. buscarlo. Ya, eso era. Incluso, sí, gracias, don Juan. Incluso hay muchos chistes, o sea, bromas asociadas con eso. Porque me conversaba otro anciano que habían unos vecinos que eran muy creyentes en esta historia, y ellos dicen que una vez decidieron jugar una broma, porque ellos sabían que iban a estar vigilando a las 12 de la noche, vigilando el campo, los árboles y todo eso. Entonces ellos fueron, buscaron un tronco en el día, le echaron harta paja, y después a cierta hora le prendieron fuego. Pero dice que acudían, pero corriendo los vecinos a buscar el entierro, y ellos se escondían, porque acudían con pala Claro, y empezaban a escarbar ahí, y ya. ellos se morían de la risa porque era una broma, pero era aprovechándose de que sí existía la creencia muy generalizada en el campo, en nuestros campos. pitanzas, ¿ah? Como decían antiguamente. Mucha pitanza. Pitanzas, como También, así, Mucha sí. pitanza tiene claro. que haber habido. Sí, sí, sí. Oye, pero el Sí. tema, yo no sé si seguimos conversando, ya hemos conversado suficiente. Tú me dirás, Ramiro. El capítulo 2, sí. Tú Sí, me decías el capítulo 2. vamos al capítulo 2 que dice fauna acuática y mitológica, que también es una cosa Sí. extraordinaria. ¿Ah? Cuéntanos, ¿cómo concebiste ese capítulo? Bueno, esto surge, me crecí en el campo, y de chico me gustó escuchar toda esta historia porque me encantaban. Y de grande lo seguía haciendo. Entonces llegó un momento en que tenía tantas historias de cosas que la gente veía en el río o en las lagunas o en los lagos. Y una de las cosas que más se repite es la famosa leyenda del cuero. Entonces, no hay persona antigua que no haya tenido alguna experiencia de decir yo lo vi o mi papá tuvo una experiencia, en fin, yo entrevisté personas que vieron estas cosas. Aquí, por ejemplo, esa persona que ve el ternero del agua en la página 33 está, es un matrimonio ya que ellos me contaron esto cuando ellos se iban buscando trabajo, acampan junto a un río, y allí dice que la noche buscan papas para cocer, y en la mañana cuando él se levanta y se va a lavar al río, esto es el Río Blanco que viene por el sector de la costa Río Blanco, Sajonia, cruza por la provincia, por la comuna de Río Negro y se junta con el Río Negro. Y dice que es un río de agua muy cristalina, por lo menos esos años, ahora quizás ha cambiado. El agua se veía al fondo. Y él se va a lavar y allí hay una poza, abajo había tronco y entre medio de los troncos él ve el ternero y estaba con los ojos abiertos así como mirándolo. Entonces dice, capaz es un ternero que se ahogó. Va a buscar llama a su esposa, busca una garrocha, su esposa lo ve, él que quiere pinchar el ternero y el ternero se sale nadando así, pero fugazmente y se metió entre medio de los troncos y no lo vio. Ahí pelaron alas para arrancarse, les dio mucho pánico. Yo entrevisté a los dos. Ahora, lo que yo siempre hago cuando alguien, para detectar a alguien que está inventando una historia, es que en lapsos de tiempo, a veces 2, 3 años, le vuelvo a preguntar lo mismo
Y en el caso de ellos, yo por lo menos en 3 ocasiones distintas le toqué el tema así como casualmente. Y ellos siempre mantuvieron los mismos detalles de la historia. Una persona mentirosa tiene que tener muy buena memoria como para recordar una historia que contó 2, 3 años atrás y volverse a acordar de los detalles. Si se acuerda de los detalles es porque él vivió la experiencia y eso no se le borró más de la mente. El que inventa una historia tiene que tener buena memoria si es que quiere seguir manteniendo la historia como si fuera cierta. Sí. Oye, en la historia del pueblo es extraordinariamente popular. Es como... Sí, yo la he muy encontrado, popular. fíjate que yo una vez viviendo en Santiago me fui al Cajón del Maipo y allá también me encontré con campesinos, digamos, que se referían al cuero, tal cual. Sí. Increíble. Yo Yo como la mencioné. Sí, ya, sí, por favor. Ramiro. Sí, lo que te iba a decir yo es que, mira, tú me acabas de agregar otro detalle que yo ignoraba. Yo estuve haciendo un rastreo de esta leyenda del cuero y yo la tenía hasta la 8ª región porque conversé con un lugareño de unas lagunas que hay ahí y ahí dice que ellos tenían relatos de personas que decían que ahí en esas lagunas estaba el cuero. Entonces yo decía, por lo menos la puedo rastrear hasta la 8ª región. Por el sur la logré rastrear hasta la isla Chiloé. No sé si más al sur, pero hasta Chiloé por lo menos hay relatos. Entonces yo decía, hay un rango desde Chiloé hasta la 8ª. Tú me dices ahora que hasta la región de Santiago, del Cajón del Maipo. Imagínate cómo se ha extendido para el norte. Sí. Bueno, y en el Biobío ni hablar. Yo estaba ahí en... Esto me dice... En Santa Bárbara. Y en Santa Bárbara también lo mismo. Sí. Río Biobío. Entonces, ahora, esto es en cuanto a extensión geográfica. Ahora, cronológicamente en el tiempo, si hablamos del tiempo, yo logré un caso que me conversaba mi abuela. Mi abuela mi abuela materna nació en 1895. Y ella, la historia del cuero, por primera vez se la escuchó a su papá cuando ella era niña. Es decir, a fines del siglo XIX, su papá vivió 1850 o 1860 y su papá escuchó historias de niño. Entonces yo dije, esto por lo menos se puede rastrear en el tiempo hasta mediados del siglo XIX. Interesante eso. Sí. Y esto ya indica que algo hay, porque es una leyenda que viene del tiempo de los indígenas. Y esto me dice a mí que tiene que tener alguna explicación. Yo finalmente sugiero que probablemente haya existido, porque los que estudian las criaturas acuáticas, los zoólogos, no sé cómo darle un nombre, ¿no? Ellos nos pretenden haber clasificado todas las especies que existieron y existen todavía en las aguas e incluso hasta en la tierra. Entonces, yo propongo aquí, ¿no será que existió un tipo de mantarraya de agua dulce? Porque la mantarraya es de mar. Pero ¿cómo sabemos si una mantarraya que a lo mejor ya está extinta, pero es posible que haya existido una especie de mantarraya de agua dulce, que es la que dio origen a todas estas leyendas? Yo creo que no es descabellada la hipótesis. No es descabellado, estimado Ramiro. Está la situación. Sí, por favor, Juan, de nuevo, habla tú. Sí, sí. No estaba escuchando y bueno, al respecto, también me contaron a mí esta situación del cuero. E incluso un caso así bien particular, que una familia fue con una guaguita, una menor, Sí. y la colocó en algo, en una cosita como un cuero que había en la orilla, y que lo encontró muy hermoso y dejó a la guaguita en el cuero. O sea, en esa alfombra que había. ¿Ah? Sí. Y bueno, y lógico, se cerró y la amarró y se la llevó. Claro. Sí. Se la engulló, no sé qué hizo, pero la cuestión es que fue su alimento y después ya buscaron a la guagua y ya nunca más. Incluso yo recojo gracias a don Juan, recojo esa historia
de la guagüita que la sientan en una playa de río, en el Cuero, y sabe que esa historia es extraordinariamente extensa, viene de muchas décadas atrás. Yo la escuché a viejitos que hoy día deberían tener 100 años de vida, y de que se repite con el mismo detalle. La mamá que va a lavar ropa al río, que encuentra un cuero en la playa, decide dejar al bebé ahí. Esos detalles, y sabe que la ha encontrado de norte a sur. Parece que me da la impresión de que esa fue una leyenda única que se difundió tanto, que mucha gente la captó en distintos lugares y al final cada uno la contó asociada al lugar donde vivía. Pero parece que es una historia única que se multiplicó mucho, porque mucha gente la conoce esta historia, es muy conocida. Claro, claro. Y con algunos adornos, Sí. por ejemplo, de que, por ejemplo, acá en nuestra zona, la gente en la época de verano era común de que los colchones que tenían de lana, ¿cierto? Sí. Lo desarmaban, sacaban la lana y lo llevaban al río más cercano y ahí se iba con todo su atado y su familia, y iban la guagüita y iban todos. Y ahí se producía el hecho de que llevaban la guagua y la llevaban a una especie de alfombra bonita y la colocaban ahí. Todos tienen algunos agregados en distintos lugares. Sí, es verdad eso. Por ejemplo, aquí yo hago algunas preguntas en mi libro, en la página 33, digo, ¿qué explicación se puede dar a este fenómeno habiendo tantos testigos presenciales? Yo entrevisté personas que me dijeron, por ejemplo, la señora Erna Godoy, que vivía en Puente Patagua, ella iba cruzando con su caballo en una parte del Río Negro. Yo cuento ahí y el caballo no iba a cruzar, o sea, el caballo empezó, como dice el campesino, a zorrear, así, como a bufar, y entonces eso es típico, dice ella, cuando ve al pum. Ella pensó, el león anda ahí. Y luego quiso cruzar a la fuerza con el caballo, se metió ella al agua, lo empezó a tirar, y de pronto dice que a su lado, una poza que había, ve una cosa flotando encima. Cuando lo ve, era un cuero. Entonces ella dice que más que rápido, porque estaba flotando así, no moviéndose. Y cuando el caballo se metió al agua y empezó a patalear, dice, esa cosa llegó y se hundió. Se hundió así como cualquiera que se tira un piquero, se hundió y desapareció. Así que ahí tuvo mucho miedo. Me dice, yo lo vi, ella me conversaba, yo lo vi ahí, vi cómo él se hundió, estaba ahí tranquilito. Pero cuando ya sintió alboroto en el agua con las patadas del caballo y todo, dice que sencillamente se sumergió y desapareció. Entonces, uno encuentra, yo hago esta pregunta, ¿qué explicación se puede dar a este fenómeno? ¿Son todas mentiras o imaginación de la gente? ¿O puede tener una base de explicación científica, una base real? Yo digo, en lo personal y basándome en todas las descripciones que he oído respecto a la forma, su hábitat siempre es agua dulce. Ese es un detalle característico. Nunca la gente lo ha visto en el mar, pero sí en ríos, hasta esteros, lagunas, lagos. Su hábitat es siempre agua dulce. El modo de desplazamiento, todos coinciden. Dice que donde se sumerge queda una espuma nomás. Y de repente, a veces se sumerge rápido, como que echa el agua para atrás y queda ahí unas burbujas, dice, queda como una espuma. Entonces al final dice, puede tratarse de una especie de mantarraya de agua dulce, digo, que aún no ha sido formalmente observada, que nunca pudo ser estudiada por la gente de ciencia, nunca pudo ser clasificada por los zoólogos. Esta criatura habría sido muy huidiza y quizás se extinguió, no sé, porque no he escuchado avistamientos modernos. Todos los avistamientos se remontan al siglo pasado, siglo XX, mediados. No hay avistamientos modernos. Puede que ya haya desaparecido, no lo sé. Esas preguntas las introduzco como una manera de crear diálogo y reflexión. Ramiro, pero fíjate que yo fui testigo de, a través de la prensa, sí, esto de manera muy indirecta, de una serie de noticias que compilaba Vladimiro Matamala a través de crónicas que publicaba en el diario Austral, según me parece, en Río Negro, en La Toma. Habían manifestaciones, digamos, hace unos cuantos años atrás. Yo me voy a documentar para hacer esa compilación. Yo creo que fue
fue Sí, Vladimiro escribió mucho en los 70 y en los 80. sí, y parece que Vladimiro Matamala. sí, parece que el fenómeno era del cuero. No recuerdo perfectamente, pero puede ser, porque era en la toma, era en el agua del Sí, río en la Negro, toma. en la toma del río Negro, sí. Oye, Mira, sí, por si tú favor. entrevistas gente antigua de Río Negro, si tú vas a entrevistar gente antigua de Río Negro, te vas a encontrar con alguien que te va a conversar de los cueros que veían o que escucharon en la toma. Sí, la toma está asociada con el cuero ahí en Río Negro. Sí. Buscar rionegrinos más o menos antiguos, algo vas a encontrar. Sí. Oye, pero yo te quisiera los dos Aquí, primeros capítulos han sido bastante sí, espectaculares. aquí en Purranque. Sí, por favor, Juan. Acá en Sí. Purranque. Don Juan, ¿qué quería decir? No, estaba diciendo de que acá en Purranque también se habló mucho, había una toma en la fábrica de lino, hacia Sí. un poquito al sur, y ahí era el sitio preferido de los bañistas, sobre Sí, todo po. los niños. Ahí Ahí van. yo iba casi en el verano, iba muchas veces, Sí. y repetidas veces iba a ese lugar. Y siempre la gente, los mayores, nos advertían de la situación del cuero, que tengamos mucho cuidado porque el cuero estaba por ahí y salía. Ahora, de las personas que decían eso, que daban esa advertencia, solamente porque ellos habían escuchado a sus antepasados de eso. Claro. ¿Ah? Como decía, esto del siglo XIX, XIX y medio por ahí, ¿cierto? O sea, es una historia antiquísima, ¿cierto? Sí. Se ha ido propagando a través del lenguaje oral hasta llegar hasta nuestros tiempos. Pero ahora parece que ya no es tanto de que se hable del famoso cuero, porque la gente parece que ya no se interesa por estas cosas, ¿cierto? Una vez la juventud está en otra, ¿cierto? Sí. Ya no, claro, ya la gente ya, por ejemplo, por lo menos se ve muy poco los que van al río en la época de primavera, verano a bañarse, ¿cierto? Sí. En todo caso hay algunos, pero la gente ya no va a eso, tampoco hace actividades y juegos como hacíamos nosotros en la época escolar, por ejemplo, con las bolitas, con el trompo, con el aro, con los sunchos, nada de eso, porque ahora, bueno, todo ya está con la cuestión de la cibernética en internet o en los celulares, ¿cierto? Sí. Así que yo creo que la gente de ahora ya no tiene idea de esas cosas, como asimismo tampoco tiene idea de algunos juegos que nosotros jugábamos en la época, por ejemplo, como el luche, el salto, la cuerda y todas esas cosas, no, nada de eso parece. Oye, Juanito, Así es, tú mencionaste el suncho, pues. Mira qué detalle. Sí, pues. Qué bonito el suncho. Ya nadie corre detrás del suncho. Claro. Yo recuerdo, mi padre siempre me decía, bueno, me mandaba por ranking en la época, eran puras calles así con ripio nomás, o tierra. Y decía, bueno, vas a ir a tal parte, pero anda con tu suncho, pues. Después al final ya él me tenía otro suncho. Entonces cada vez que me decía, anda con tu suncho, significaba que andar rápido, ¿cierto? No me decía que corra, pero yo corría. Pero ibas corriendo atrás. Como así mismo él, claro, me era para que vaya rápido. Claro, para andar rápido. Para que corra, claro. No demora, porque si no, da las vueltas y demoraba un siglo. Lo otro también, a propósito del recuerdo de mi padre, pues, que él, cuando pequeño llegaban, yo tenía, bueno, tuve habilidad, ¿cierto?, para la recitación, la declamación, el canto. Entonces, niño, siempre tenía su convivencia él y mostraba a sus hijos, pues, a sus pollos. Y ahí al tiro lo sacaba, ya pues tú, le decía a mi hermano, ya, tú pégate un canto. Y pasaba, colocaba su silla, su banco y ahí iba a cantar, ¿cierto? Y a mí me decía, ya, una poesía. Y de ahí, bueno, me nació la afición esa por la poesía que no he abandonado hasta ahora que estoy viejo, todavía. Bien, Así, ojalá que nos recite luego una poesía que nos... No, Ramiro. Con WhatsApp le estoy mandando algunos. Juan, no,
vamos a hacer otro programa especial de Ya. poesía, ¿vale? Excelente. Ya, bien. Bien, Claro, bien, bien. puede ser, de repente. Es parte del rescate patrimonial que tenemos que Ya. hacer nosotros porque se nos están yendo todos nuestros mayores. Por supuesto. Una de las cosas que me movió a escribir este libro de historias y leyendas campesinas fue eso, porque yo decía, estos viejitos que saben estas historias, que vivieron en el siglo XX, se nos están yendo. Un ejemplo, aquí tengo lo que nos entrevisté a don Cucho, ¿no es cierto? Don Jerónimo de allí de Hueyusca, Barría. el abuelo del alcalde que en ese tiempo, don Jerónimo. Entonces, don Cucho, se nos murió. Y así, gente que yo entrevisté en ese tiempo ya está muerta, pero si esto lo hubiésemos hecho quizás mucho antes, tendríamos muchas más cosas antiguas que se fueran a la tumba con los protagonistas o con aquellos que la escucharon. Así que por eso yo creo que es bueno este esfuerzo de rescate patrimonial, porque el patrimonio es todo esto, es un patrimonio muy valioso, como lo son las historias populares, las creencias que había en nuestros campos, y qué bueno, Marcelo, por lo que tú estás haciendo. Aprovecho de felicitarte por esto, porque tú has mostrado mucho interés en estas cuestiones que se están perdiendo, y tu libro, te felicito por tu libro sobre la chicha, que es un gran esfuerzo también que has hecho. Así que bueno, adelante con esto que estás haciendo, interesándote con estas cosas que ya se están perdiendo. Ramiro, Juan, yo los invito a pasar al tercer capítulo de tu libro, Ramiro, que se llama Historia de contenido sobrenatural. Qué miedo, porque son cosas de nuevo inexplicables, historias y leyendas de origen principalmente chilote. Sí. ¿Qué puedes decir? Bueno, la cultura chilota navega con mucha facilidad en nuestro territorio, ¿eh? Por decirlo de alguna manera. Sí. Cuéntanos. Sí, hay cosas que tienen un trasfondo chilote, pero prendieron también acá. Es decir, por ejemplo, por decirte un ejemplo, la historia del Trauco siempre se la asoció con Chiloé, quizás porque yo pienso como una cultura muy antigua ahí. De ahí surgieron las primeras historias, pero eso no quiere decir que gente de nuestra tierra, de forma independiente, haya tenido, por ejemplo, visiones o cosas que tienen que ver con la leyenda del Trauco. Ahora, es cierto que la influencia chilota en la comuna de Purranque, Río Negro, Yanquihue, fue también fuerte por causa de que venía mucha gente de Chiloé a trabajar en los campos sureños, acá en la comuna de Purranque, Río Negro, Yanquihue, y venían a trabajar en las cosechas. Acá estaban los grandes fundos, cosa que no ocurría en Chiloé. Entonces ellos veían que era una buena oportunidad, porque acá se sembraba, acá los grandes agricultores sembraban mucha papa y mucho trigo. Entonces ellos venían justamente, ese es otro capítulo que hay que explorar también. Yo estoy intentando ahora recopilando cosas para un segundo libro que quiero titular Estampas Campesinas de la Comuna de Purranque, y ahí quiero hablar un poquito también de eso. El tema es que esta gente, estos chilotes, a veces venían con su familia y se arranchaban en nuestros fundos, y allí el patrón les daba un lugar para que hagan sus ranchas, o ya tenían algunas casas o lugares donde ellos podían estar, como era la temporada de verano. Entonces ellos convivieron con los campesinos purranquinos, yo hablo de Purranque, también fue en Yanquihue, también fue en Río Negro y en Osorno. Ellos convivían, y yo escuchaba a la gente del campo decir, nosotros íbamos a hablar con los chilotas, a tomar mate con ellos, a sus ranchas, a comer sus cosas que ellos preparaban. Y allí también hubo una transmisión de estas cuestiones de las leyendas que ellos traían de allá. Entonces, pero sin embargo, no se trata solamente de que los campesinos purranquinos copiaban historias que le escucharon los chilotes, sino que aquí yo recogí cosas que ellos dicen, vivió mi papá, mi mamá. Yo cuento aquí, por ejemplo, una experiencia de mi abuelita, que la vivió ella cuando quedó viuda. Cosas que ella me contó, me dijo, yo la viví, yo sentí, yo estuve angustiada por estas cosas sobrenaturales que estaban pasando ahí en donde ella estaba viviendo. Entonces, también yo recogí cosas que, si bien se replican en Chiloé, pero acá nuestra gente afirma haberlas vivido, afirma
haber visto al Trauco o haber tenido algún tipo de experiencia. Por ejemplo, ese niño que finalmente lo encuentran perdido y todo descoyuntado, y que la gente decía, todos decían, el Trauco lo descoyuntó, por ejemplo, que eso era algo típico que se supone que hacía el Trauco. Entonces, es interesante, claro, hay una vertiente chilota que podemos decir, eso es influencia chilota. Pero, nuevamente hago la pregunta, nuestra gente que dice que vivió algo en el bosque, que vivió en el campo, que vivió esto, no sé, en algún lugar del campo, ¿es que está inventando esto? ¿Es que se sugestionó con la leyenda de los chilotes para decir ellos, crear una historia local? Bueno, son preguntas que hay que hacerse primero para que nos acerquemos con respeto también un poco a lo que nuestros ancianos y campesinos nos están contando. Yo ¿te acuerdas la mesa histórica que se había formado en un principio, Marcelo, acá? Tuve que poner en una reunión sobre un tertulia. poco el acercamiento. Uh-huh. Sí, una tertulia. Yeah, y ahí yo llamé, yo expuse un poco la metodología que utilizaba con las personas para escuchar sus historias, entre eso que la repita varias veces, sin que ellos se den cuenta, pero también yo pedí ahí que había que tener una actitud de respeto cuando nos acercamos a las personas, porque si usted escucha al viejito que le está contando algo y usted está con una cara de escéptico, casi como de burla, este viejo aquí me está diciendo, usted no se va a comunicar con la gente. Tiene que haber actitud de respeto y de partir de que él me está contando algo que él vivió o que vivió su papá o su mamá. Entonces también, si queremos rescatar estas cosas, tenemos que acercarnos con un respeto. Yo lo hice siempre. Y quizás por eso también logré que la gente abriera su corazón y contara cosas, porque la gente percibe cuando tú cuando tú vas con un espíritu escéptico o de burla o de incredulidad, ellos también lo perciben. No se van a abrir. Claro. Oye, Ramiro, pasemos al tercer capítulo, al cuarto ya, historias trágicas. Aquí, según recuerdo, sí, hay dos. Tú cuentas la matanza de una familia que se había producido en Hueyuca, y esto fue una cosa muy trágica, parece, que apareció en la prensa de la época, en diferentes tonos, en fin. Cuéntanos cómo fue eso. Sí, yo en la localidad de Puquitrahue hay un camino ahí que detrás de Hueyuca a la mano derecha, que es el camino Puquitrahue, y yo ahí visitaba ese lugar por razones pastorales, y la gente del lugar siempre hablaba del Monte de los Bandidos. Y ahí empecé a investigar con los lugareños cuál era el Monte de los Bandidos. Ya, me mostraron el lugar. Hoy día está rodeado de forestales, se ha perdido el paisaje, pero se conserva todavía ese montecito de algunos árboles nativos que están ahí, rocas, hay un piedrero ahí. Y ellos me contaron, y yo les dije, ¿por qué le llaman de los bandidos? Y ahí surgió la historia. O sea, el nombre hizo que yo preguntara, y ellos me contaron la historia. Y me dijeron, porque ahí se ocultó una banda de bandidos que acecharon a la familia Yantani, que tenía la tienda ahí de la Casa Amarilla, como le llamaban, y asaltaron la tienda y mataron a la familia. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, aquí hay algo extraordinario, y ahí empecé a ver cómo situarlo en el tiempo, y la gente no tiene memoria para la fecha, para los números. Entonces uno tiene que empezar a decir, a ver, ¿y usted qué edad tendría más o menos cuando escuchó la historia? Yo era cabro todavía, ya, y ahí podamos, otras personas me decían, me dan alguna pista, y ahí pude situar la historia en los años 30. Sí, uno establece ciertos rangos. Yo no soy historiador, tú lo eres, yo no. Oye, Ramiro, fíjate que ahora me acordé de un detalle que no es menor. En referencia a la leyenda de Estero Largo, Helmut Osvaldo también me confesó que, bueno, como él vivía muy cerca de ahí, de donde ocurrían las cosas, recuerda también que habían 3 cruces. Y las 3 cruces, según él, eran, digamos, existían debido a que la policía de la época andaba buscando a unos forajidos, y allí los habrían encontrado y allí los habrían matado. Y probablemente allí los habrían enterrado también.
Bueno, con el tiempo ya las cruces no están, de modo que ese es un elemento que también, digamos, concurre a la explicación de la cantidad de fenómenos extraños que hay ahí en torno al árbol ese misterioso, digamos. Hay algunas ánimas penaban seguramente ahí. Ánimas penaban probablemente. Entonces, el tema de ese es otro tema, la penadura, también la estoy en el capítulo 3, también ahí hablo del tema de las creencias animistas, ¿no es cierto?, de las almas que penan. Las almas en pena. Entonces, volviendo al tema de sí, almas en pena, las ánimas. Es que el latín alma viene de ánima en latín. Sí. Claro. Entonces, de ahí vienen las ánimas o las almas, que es lo mismo. Entonces, ahí me contaron la historia, don Jerónimo, increíble. Don Jerónimo, él a esta altura hubiese tenido más de 100 años. Él me decía, yo era cabro, yo calculo, me dice que tenía, yo debo haber tenido 14 años, me dice, por ahí, 13 o 14 años. Y ahí situamos un poco en el tiempo esta historia por ahí por los años 30. Y él me cuenta, así en forma natural, dice, cuando empezaron a sonar los disparos, salimos de mi casa. Entonces ahí estamos frente a un testigo presencial que tiene un valor en lo que él está contando. Y dice, y llegó una persona diciendo, asaltaron la casa de los Yantani, y ahí están disparando los bandidos, y ellos salieron, se fueron a un cerro, y dice que ya cuando ellos llegaron al cerro, vieron que los bandidos se iban de la casa cargados con sacos, porque robaron todo lo que pudieron. Y iban en direcciones a crucero. Y ellos se empezó a juntar gente en el cerro y dice que los bandidos les disparaban con carabinas, dice que ellos sentían cómo las balas quebraban las ramas y que ahí se arrancaron al tiro porque los otros le estaban disparando a matar. Entonces, interesante que eso haya ocurrido. Por eso yo este capítulo lo titulo Así como en el lejano oeste. Así lo puse como título. Porque esa fue una masacre como en el lejano oeste. O sea, llegaban armados con carabinas, disparando. Sí. Ramiro, y claro, tú tienes toda la razón, porque Purranque, digamos, ya estaba conformado, tenía una estación de ferrocarril, de modo que estaba comenzando a comunicarse con el resto del país, pero Hueyusca era la avanzada, digamos, de la explotación del bosque. Y entonces sí, allí podía ocurrir cualquier cosa, se habían 10, 12 faenas, digamos, 12 aserraderos, con con personas variables, un número de personas variables, pero te podían matar allí y nadie a lo mejor veía nada, pues era un sitio sin control, digamos, ¿no? Claro, don Juan. Sí, don Juan, no, se da caso como situaciones donde hay espacios que son de nadie, ¿cierto? Como ocurre también en alta mar, ¿cierto? Que es una parte de nadie, y que la gente desaparece, muere y queda por ahí, no, nadie sabe nada, ¿cierto? Bueno, y a propósito de lo que dice la familia Yantani, aquí en Purranque existe la familia Yantani, existió, existe todavía, por cierto, serán de los mismos. Son parientes. De los mismos. Sí, es una rama, esos comerciantes que habían en Hueyusca, que ahí están los nombres, ustedes pueden leer el libro. Aló, parece que me está... Sí, mi internet está un poquito mal, téngame paciencia. Esa es de la misma familia Yantani, es una rama de esos comerciantes que tenían ahí de todo. Era esos emporios antiguos que tenían de todo. Hasta una murrera, clavo, tenían baldes para el agua. Herraduras. Tenían géneros, tenían abarrotes, tenían de todo. Esas casas antiguas que habían en los campos, porque justamente había un movimiento tanto de campos que se estaban abriendo como también de lo forestal. Entonces, los bandidos, la leyenda era que los Yantani de la tienda no guardaban su plata en el banco, la guardaban siempre en la casa, a la antigua. Y eso atrajo la codicia entonces de buscar la plata, que tendría que haber mucha plata guardada, o dinero, y las mercaderías que podían robarse. Dice
llevaban muchos sacos, cargaban, eran como 7 u 8, que algunos dicen 9, otros me han dicho 7. Bueno, por ahí está un término medio. Y entraron disparando. Incluso yo hablé con un viejito que desarmó la casa y él dice que esa casa estuvo por años y él vio la casa vieja, los huecos en las puertas de balas, astillados por el otro lado. En fin, y mataron a esa familia ahí. Y la que se escapó, me decía don Helio Gómez, él vivió en la casa después de un tiempo con su familia, había marcas todavía de ese tiempo. Habla del testimonio de una empleada que se escapó porque se escondió de un mozo que arrancó hacia el monte, le dispararon y él se tiró y se hizo el muerto. O sea, quedaron testimonios de ese asalto en esa tienda que fue dramático, fue realmente dramático. Logré encontrar hartos testimonios vinculados que están ahí en el capítulo 4, página 58 en adelante, y que yo los consigné porque uno diría increíble que eso haya pasado en Purranque, en la comuna de Purranque. Sí, pasó, ocurrió. Oye, yo quisiera apurar... Y no ha sido muy difundido. No. Oye, Ya. yo quisiera apurar Sí. el tranco porque ya estamos llegando al nivel de un poco más de una hora de conversación y quisiera pasar al capítulo 5 y final, el que se refiere a varios temas que tú prácticamente no pudiste clasificar. Mencionas allí al Puma, las caravanas de carretas de madera, pero yo me quisiera detener principalmente en los balseros. Sí. Que navegaban todos estos ríos hasta llegar al río Rahue, allí donde está el casino hoy día, el Casino Sol, donde había un poder comprador de madera, digamos, y ese era el fin del recorrido. Dime, ¿cómo... El destino. Sí, ¿cómo te diste cuenta del fenómeno de los balseros? Bueno, yo primero escuché a mi padre, que fue campesino y vivió en esos lugares, que él me conversaba. Por ejemplo, una vez estábamos pescando en unas rocas que habían muy dispersas en un lugar que llamaban El Salto, y que el agua todavía cae ahí como una pequeña cascada. Y me dijo él, dicen que este salto tenía como 1,5 metros de altura y que después lo dinamitaron. Entonces yo dije, ¿por qué lo dinamitaron? Para que pasen las balsas. ¿Qué balsas? La madera que tenían los Schilling de arriba, don Víctor Schilling y otros que dinamitaron el salto para que puedan bajar. Y ahí empecé a tomar el hilo y empecé después con los años a hablar con la gente que conoció la historia y doy los nombres de las personas que entrevisté y que me dijeron, sí, efectivamente, tanto la familia Rosas del Fundo Entre Ríos, don Víctor Rosa, don Buen Rosa después, y creo que fue don Víctor Schilling más arriba, en vista de los malos caminos que habían para allá en madera, la falta de medio de transporte, porque una opción era traer la madera por esas huellas de barro hasta Purranque, embarcarla en ferrocarril, llevarla a Osorno, era complicado porque ellos querían llevar la madera hasta barracas que habían en Rahue Bajo, que ahí compraban y procesaban la madera. Entonces, la vía que encontraron más factible fue el río, porque el río Negro finalmente desemboca en el Rahue, y finalmente por el Rahue llegaban hasta Rahue Bajo. Entonces de ahí empecé a investigar y ahí me narraban cómo ellos, esos campos del Manzano y del río y de Entre Ríos, tenían mucho bosque nativo y cortaban con trozadora esos años, esas corvinas, ¿no? Que entre dos hombres aserreaban los árboles, y hacha, con corvina y con hacha. Claro. Y ahí conversé, por ejemplo, con don Alberto Bañares, que todavía vive, tiene 97 años, y él, antes que pierda su memoria, yo hablé mucho con él, y él me decía, nosotros cortábamos los árboles, él ayudaba a armarlas, me contaba cómo se armaban las balsas, cómo las amarraban con alambre, y ahí se iban los balseros. Me nombró un balsero, ahí no me acuerdo el apellido. Ramiro, sí. Y fíjate que yo ahí encuentro un elemento que tiene conexión con los cueros. Fíjate que yo no sé si tú lo mencionas. Yo también he buscado en la prensa antigua y he encontrado rastros de los balseros. Y ellos tenían
varios días para llegar a su destino, ¿no? La pregunta es cómo se alimentaban. Y una hipótesis puede ser de que ellos iban por los ríos, a veces se recalaban en algún recodo del río, podían, podían acceder a un vacuno, a un ternero, digamos, y podían hacer un asado y luego seguían con la balsa. Pero se llevaban lo que sobraba. Y llevárselo era a través del agua. No sé si tú mencionas ese elemento. Se lo llevaban flotando lo que sobró. No, no. Ya. Bueno. Eso no, esa parte no la detecté. Yo la planteo como... Sí, ellos llevaban alimentos, sí. Por ejemplo, el famoso... ya. Bueno, puede ser, pero el tema está en que la leyenda del cuero trasciende mucho más que eso. Quizás esto podría haber alimentado la historia, pero tenemos fuentes de otros lugares que hay que buscarle otro tipo de explicación más profunda. Sí. Ahora, volviendo al tema de las balsas, hubo personas que se les desarmaban las balsas. Y también cuento un caso de una persona que tuvieron que rescatarla en bote. Había que amarrarlas muy bien cuando el río todavía estaba lleno, porque si no el río tiene partes muy bajas donde la balsa podría pasar, no podía pasar. Entonces, estos balseros tenían que volverse después por tren, los que eran de Purrán y los que eran del campo. Tenían que llegar a la estación y de la estación volver al campo. Algunos también venían de Osorno y ellos se quedaban después allá en Osorno. Pero fue la vía fluvial también se utilizó en la comuna de Purranque para hacer llegar madera a Osorno. Después ya cuando se mejoró el camino de Huayusca a Purranque, la gente ya empezó a utilizar camiones y otras cosas más, pero esos años era casi imposible que un camión en el siglo XX, a comienzos, se metiera a esos campos, esos barriales y pudiera salir con madera. Entonces la vía fluvial fue una buena opción. Y me decía, por ejemplo, me hablaban de un balsero de allá mismo de Entre Ríos, no me recuerdo el apellido, está en el libro ahí, que podía armar una balsa con 1000 pulgadas de madera. Así bueno, uno puede decir que quizás está exagerando, pero me lo repitió una persona. Se iba hasta con 1000 pulgadas de madera armada en 3 niveles, así en entramados de tronco. Era para llevar más. Increíble. Esa Bien. parte de la historia no todos la conocen, No. pero nuestro río Negro sirvió como vía de comunicación. Muy bien. Oye, yo creo que Don Juan, a ver, o sea, don Juan quiere decir algo. No, es que estaba pensando, cortito hermano, estaba pensando de que el medio de transporte, la balsa, también servía para comercializarlo, o sea, era una mercancía más, ¿cierto? Que se agregaba a la idea esta de ir a vender productos. Sin duda, sin duda. Los agricultores, ellos lo hacían con un propósito comercial, y los balseros hacían su trabajo nada más. Era sacrificado y arriesgado, porque si la balsa se le desarmaba o chocaba contra algún tronco, podía poner en riesgo al balsero también que iba arriba. Claro. Llevaban bastimento, esa es la palabra campesina antigua. Bastimento, que creo que es una palabra española antigua, ¿no? Es de origen español, y que significa el alimento que se lleva, ¿no es cierto?, en un bolso, en un morral. En un morral. Entonces, ese era el famoso bastimento. Y yo escuchaba a los viejitos y no, si ellos llevaban bastimento, queso, llevaban charqui, llevaban tortillas, huevos para comer en su viaje. Oye, bueno, yo pienso que hemos disfrutado de más de una hora de conversación. Creo que lo hemos hecho con mucha dignidad, adscritos a esta idea de celebrar patrimonio cultural. Te doy las gracias, Ramiro Barría, por tu tiempo y por tu conocimiento, digamos, como lo has entregado. A Juan Poblete, gran amigo, le doy las gracias también por participar de esta conversación. Y quedamos, qué bueno. Y quedamos, fíjate, quedamos comprometidos, quedamos retados. ¿Cómo se podría decir con una palabra antigua? Quedamos amarrados. Desafiados. Desafiados. Amarrados. Amarrados. Para una próxima oportunidad
y para escuchar las poesías de... Oye, ¿y cuántas historias tiene Juan Poblete? Sí, Yo lo conocí escuchando la historia de la, Sí. de la papa, de un rey, etcétera, etcétera. ¿Ah? Eso ya tendremos tiempo para escucharlo. Ya. Muchas gracias, chao, que estén bien. Yo le agradezco y fortuitamente de repente me encontré con este sitio y yo dije, chita, esto es interesante, voy a tratar de entrar. Y empecé, porque yo no me manejo en esta cuestión. Entonces de repente se me pierden las cosas. Así que estoy apenas en las primeras letras de la cibernética. Bueno. Muchas gracias a usted. Marcelo, me gustaría que también en esa entrevista don Juan nos hablara un poco del grupo escolar ahí, de la famosa escuela de primaria, porque él también conoció el ambiente y debe conocer personajes y profesores antiguos, porque es una escuela emblemática en Purranque, la escuela de hombres y la escuela de mujeres, lo que hoy día es la Villa Loburgo, pero tiene su historia. Yo creo que don Juan debe saber mucho de esa historia. Muy bien. Sí. Ya. Ahí vamos a conversar con Juan. Ya, chao, que estén bien. Ya, eso. Gracias.